Que, como decía ahora Miguel Ángel, pues hoy estaremos un poquito más cortitos, más breves, ya que estamos casi en las puertas de la Navidad, pues lo hacemos de esta manera. Vamos a rezar una Ave María para que la Virgen nos ayude en este ratito de profundización, especialmente con el tema eclesiológico y el tema que vamos a ver de la Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues las sesiones anteriores, sabéis que hemos estado viendo durante este primer trimestre el tema del fundamento bíblico acerca de la Iglesia. Hemos ido viendo cómo Dios ha ido revelando desde el inicio su interés, su deseo de instituir una asamblea, un pueblo, un cuerpo, que lo tuviera presente y fuera quien transmitiera el mensaje de la buena nueva. Entonces, eso es lo que hemos trabajado durante el primer trimestre, el fundamento bíblico eclesiológico, ¿vale? Ya el segundo trimestre iremos viendo ya otro tipo de contenido acerca de esta asignatura. Pero hoy, en este paso de la Biblia a la sistemática, que será la segunda parte, vamos a tratar un tema que viene muy bien en nuestro momento, que estamos viviendo, el tiempo del Adviento a las puertas de la Navidad, que quería compartir con vosotros acerca de el misterio de la que vamos a celebrar en comunidad durante este tiempo de la Navidad. Decíamos que el cristiano no va solo por la vida, no camina solo, sino que es esencial el hacerlo en comunidad, en familia. De ahí la importancia de las comunidades cristianas, de ahí la importancia de las hermandades, hay importancia de los grupos cristianos. Porque el cristiano no va solo por la vida, sino que va siempre acompañado. Es intrínseco a la Iglesia, al cristiano, vivir en comunidad, en familia. Y en familia hemos estado preparándonos el tiempo del Adviento, un tiempo de preparación para Navidad, y ahora disfrutaremos y celebraremos, profundizaremos el gran misterio de la encarnación de Dios hecho hombre como nosotros. ¿Y qué manera más bonita de hacerlo de la mano del Papa Francisco, que es el que encabeza un poco esa gran familia de los hijos de Dios que somos la Iglesia? Como hemos dicho veces anteriores, tenemos la gran suerte de que tenemos a un Papa que habla castellano como nosotros, y entonces es fácil de entenderlo. Y también tenemos la suerte de que es un Papa que tiene una capacidad muy grande de poder comunicar, transmitir el mensaje con palabras sencillas y cercanas. Entonces, grandes cuestiones las hace asequibles para el mundo entero. Y él hace un par de años nos escribió una carta a todos los cristianos que se llama El hermoso signo del pesebre. Y en ella, en esta cartita, muy cortita, muy breve, nos ayuda a profundizar el misterio de la Navidad. Porque desgraciadamente muchas veces nos hemos quedado en la Navidad como un festejo lúdico, un festejo ya incluso a nivel laico o secular, ¿no? En el que al parecer celebramos una fiesta en el que Jesús no tiene cabida y le estamos quitando lo esencial de este tiempo. Uno sale por las calles y ve que las luces ya de Navidad son luces también para carnaval y también para Todos Santos y cualquier fiesta podría ser, ¿no? No se cambia ya ni las luces. Se está perdiendo, digamos, lo esencial de la Navidad. Sin ir más lejos, sabemos que este año había algún listo de turno en la Comisión Europea, propuso el que se quitara el Feliz Navidad y se pusiera la Felices Fiestas, para que nadie se sintiera excluido. Tontería como esa, pues nada, al día siguiente tuvieron que rectificar porque no se sostenía.
Nosotros los cristianos tenemos que saber y tener muy claro que este tiempo tan especial, este tiempo tan bonito, es por esta cuestión, porque recordamos y actualizamos el nacimiento de Cristo en este mundo. Sin Cristo no tiene sentido esta fiesta, porque además dice la fiesta del invierno. ¿Y quién celebra el invierno? Si con el frío que hace, que si la lluvia, que si la poca luz, no tiene nada que celebrar. Es distinto celebrar en verano. En verano estamos todos muy alegres en la playa y caminando, pero un invierno que tiene que ver con la celebración. Pues bien, el Papa nos invita a que redescubramos el misterio de la Navidad, que muchas veces, como digo, la sociedad no nos ayuda a adentrarnos en ese misterio. Y quería yo, pues, compartiros algunas reflexiones que hace el Papa de esta parte. Y esto surge porque en la Navidad de 1223, San Francisco de Asís, sabéis que es el patrono de los belenistas, él estaba con mucho interés de poder ayudar a sus contemporáneos a adentrarse en el misterio de la Navidad. Pero en aquella época no era fácil la lectura de la Sagrada Escritura, porque no estaba en lengua vernácula, no todo el mundo tenía una Biblia en sus casas y la gente era casi analfabeta, no sabían leer. Entonces San Francisco de Asís, pues se le ocurrió el plasmar a nivel plástico el misterio de la Navidad. Y fue el primero que puso un Belén, como nosotros entendemos hoy, un Belén, para que la gente, a través de la contemplación de las imágenes, pudieran contemplar el misterio de la Navidad. Y eso fue en el 1223 en un pueblecito de Italia, que lo tenemos ahí, Greci se llama. El Papa Francisco en el 2019 escribió esta carta y él se desplazó allí a ese pueblecito y desde ese pueblecito firmó la carta que nos envió al mundo entero. Y tiene un significado muy importante por esto. Y ahí he puesto las imágenes. En la de arriba es la que está allí mismo en el santuario de los franciscanos y abajo, pero se ha movido y ahora no me deja, bueno, abajo se ve un poco la gruta y ahí se veía el Papa firmando esa carta. Esa es la gruta. Pues de esa carta es la que voy a hablar un poquito. Dice el Papa, el por qué es importante poner el Belén y contemplar el Belén estos días. Dice, porque es evangelio vivo. Dice, equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Eso es lo que significa poner el pesebre, poner el Belén. Es anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y con alegría. Los frutos de su contemplación son muchos, dice el Papa. Dice, es ponernos en camino espiritualmente atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Descubrimos en ese portal de Belén que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Mira qué bonito lo que dice el Papa acerca del montaje del Belén, ¿no? El Belén no es poner un Belén por ponerlo, sino es para contemplar el misterio de la encarnación de Dios. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Dice el Papa. Dice, primero, porque manifiesta la ternura de Dios. Es lo principal y primero. Dice, a través de la contemplación del Belén, encontramos la ternura de Dios con nosotros. Dice, Él, Dios, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Aquí está el misterio de la Navidad. Ese Dios todopoderoso que ha creado el sol, la luna, las estrellas, lo visible o lo invisible, como decimos en el credo, ese Dios todopoderoso se ha hecho niño, un bebé frágil que necesita los cuidados más básicos de su padre y de su madre para subsistir. Fijaos el misterio de la contemplación de la encarnación de Dios. Ese Dios todopoderoso se hace niño. Dice el Papa, por esto primero, el Belén nos ayuda y manifiesta la ternura de Dios por cada uno de nosotros. Y también nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Dice el Belén, la contemplación de Belén es una invitación a sentir, tocar la propia encarnación. Es decir, el portal de Belén no es para verlo desde la barrera, desde el frente, sino es una invitación a que te metas en él, a que te hagas una figurita más, a que te pasees por allí entre los pastores, el que te pongas cercano allí
a la gruta de Belén y contemple a María, a José, al niño, a los magos. Es una invitación a meterte en ese portal de Belén. Estos son los frutos que el Papa recalca en su carta. Veamos algunas imágenes y sobre lo que dice el Papa acerca de ello. Dice, y lo recostó en un pesebre. Es el gran protagonista del portal de Belén. Siempre ponemos al niño Jesús en el pesebre. Y dice el Papa, nosotros, muchas veces los que somos de ciudad, un pesebre, nos hablan de pesebre y nos recuerda a la cunita del niño Jesús. Pero no tiene nada que ver con una cunita, sino el pesebre, ya sabemos que es el recipiente donde se le echa la comida a los animales. ¿Qué símbolo tiene esto? ¿Qué significado tiene que al niño Jesús lo ponen en un pesebre? Pues nos explica el Papa. Dice, puesto en el pesebre, Jesús se convirtió en alimento para nosotros. Fijaos qué simbolismo y qué bonito es lo que nos transmite a ver el niño Jesús en un pesebre. Dice, en ese lugar de comida se pone al niño Jesús porque el niño Jesús se nos ofrece como alimento de nuestra vida. Él cuando ya sea mayor nos dirá, yo soy el pan de vida, bajado del cielo. Jesús se hace alimento para nosotros, montado en el pesebre. El cielo estrellado en la oscuridad, no falla, en los belenes, incluso los mejores se pone de día y de noche, ¿no? Pero nunca fallan las estrellas en el firmamento. Dice el Papa, cuando la noche envuelve nuestras vidas, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente. Su cercanía trae la luz donde hay oscuridad e ilumina cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Muchas veces se pone en la noche en el portal de Belén para significar esto. En las oscuridades de nuestra vida, del sufrimiento, de nuestras dudas, de nuestros cansancios, cuando está la cosa así regular, Cristo de nuevo se aparece como luz de nuestra vida. También Él, cuando sea mayor, nos dirá, yo soy la luz del mundo. Pues ante esa oscuridad, ante esa incertidumbre, ante los miedos de la vida, ante los sufrimientos, ante el desconcierto, Cristo se nos presenta como la luz del mundo. Siempre en el Belén también no solamente ponemos lo que es la gruta, sino lo insertamos en un mundo más general, más amplio. Y no nos faltan las montañas, los riachuelos, animales. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Es una manera de decir que Cristo es patrimonio de la humanidad y de la creación. No solamente de los que van a misa, no solamente de los cofrades, no solamente de los curas, sino toda la creación participa de esta gran noticia, de este gran acontecimiento. Por eso ponemos los animalitos, que es el perrito, el gato, la paloma, el pajarito, porque la creación entera está invitada a participar de esta alegría. También muchas veces ponemos en nuestros portales de Belén casas en ruinas y palacios antiguos como la gruta de Belén. ¿Por qué? Dice, esas ruinas son signos visibles de la humanidad caída, lo corrompido y deprimido. Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo que ha venido a sanar y reconstruir, a devolver a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Ante esas edificaciones que están ruinosas, que están caídas, aparece la novedad de Cristo. También en nosotros. Un mundo que muchas veces está viejo, que está decaído, que está ruinoso, que muchas veces vemos que no funcionan las cosas como quisiéramos. Cristo viene dándonos la novedad. Cristo viene a darnos una alternativa a este mundo muchas veces enfermo, a este mundo muchas veces desquiciado, a este mundo muchas veces sin sentido. Cristo de nuevo nos ofrece una alternativa, nos ofrece un mundo distinto. Los pastores, dice, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Estas son imágenes propiamente allí de Jerusalén, de Palestina, del campo de los pastores. Dice, ese encuentro de los pastores con el niño es un encuentro de amor y de agradable asombro. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, de la salvación que se les ofrece. Para nosotros, los pastores, hoy se ha quedado como un
elemento bucólico, romántico, ¿no? Y los pastorcitos, los niños pequeños se visten de pastorcito, de pastorcita, que si las panderetas. Pero el pastor tiene una imagen muy importante en la Biblia, tiene una teología detrás del pastor. Los pastores en aquella época eran los últimos de los últimos. Los pastores no estaban bien vistos en una sociedad que era esencial cumplir los mandamientos de la Torá, de todos los sábados y a la sinagoga, de cumplir las peregrinaciones a Jerusalén. Ellos se dedicaban al pastoreo, no podían dejar a las ovejas y dedicarse a... Entonces estaban mal vistos. Pues fijaos, aquí de nuevo aparece este gran mensaje de Cristo, que es un mensaje revolucionario, porque los primeros que tienen la noticia de este gran acontecimiento de que Dios ha hecho hombre no fue el sumo sacerdote, no fue Herodes, no fue Pilato, sino fueron los pastores. Los últimos de los últimos de la sociedad, los que no contaban, los que estaban descartados, como dice el Papa, los que estaban marginados. Ahí empezó Cristo, la buena nueva. Pues fijaos qué bonito cada vez que veamos los pastores que nos recuerde este mensaje revolucionario que trae Cristo. Los magos, dice, y se pusieron en camino, nos dice el Evangelio. Dice el Papa, son señales que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. La vida cristiana, hemos dicho muchas veces que es una vida dinámica, es una vida que siempre tiene que estar en movimiento. Ningún cristiano puede estar con los brazos cruzados, porque estando con los brazos cruzados uno retrocede. La vida espiritual necesita actividad, necesita dinamismo, necesita movimiento. No podemos estar estáticos en la vida cristiana. Por eso lo importante de la formación, de la liturgia, de la celebración, de la convivencia, de los retiros, de los ejercicios espirituales. Necesitamos estar moviéndonos, necesitamos estar dinámicos. Dice el Papa, el tiempo de la Navidad especialmente es ponernos en camino, como estos tres sabios, ¿no? Venían de Oriente, tuvieron que caminar muchos kilómetros y no iban ni en avión ni en ave, iban caminando. Ellos tuvieron que dejar sus comodidades, tuvieron que dejar sus quehaceres para ponerse en camino al encuentro de Cristo. Los magos nos invitan a eso en Navidades a cada uno de nosotros, a salir de nosotros mismos, a salir de nuestra burbuja, de salir de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestras apetencias, salir y ponernos en camino al encuentro de Cristo, tanto en el pesebre como en el hermano. Es un ponerse en camino. Cristo siempre nos invita a salir al encuentro de Dios en el otro. Ante esa invitación de los pastores, ante esa acogida que tienen los pastores de este niño que nace, tenemos también la otra parte, cerrados y sordos al anuncio de la alegría. También tenemos ahí el gran templo, que aparece muchas veces ahí el sumo sacerdote cerradas las puertas del templo, o tenemos también el palacio de Herodes, con los romanos y de Pilato. ¿Eso qué significa? Pues que hay veces y hay gente que rechazan a este niño, que rechazan este mensaje. En el siglo XXI, de nuevo, Jesús se nos ofrece a la humanidad entera. Hay gente que lo acogemos o lo intentamos acoger y hacernos uno con él, y hay gente que no le interesa y miran para otro lado, lo rechazan. Pues en el portal de Belén aparece también, es el templo cerrado o el palacio de Herodes o Pilato, cerradas las puertas, diciendo no les interesa, no lo acogieron. María y José hacen realidad la Navidad, dos grandes personajes también en este momento del portal de Belén. Es una invitación de contemplar a María y a José. Ellos son para nosotros el testimonio de abandono en la fe a la voluntad de Dios. Es fácil contemplar a María y darse cuenta de la gran profunda fe que tenía. Una chica, una joven que se queda embarazada antes del matrimonio, de convivir con su esposo, sabía que era muerte segura. Ella no comprende, ella no entiende, pero se fía del amor de Dios, se fía de la voluntad que Dios tiene para ella. José, también un hombre respetable, un hombre bueno,
con gran honor, sabiendo que si seguía adelante María en su embarazo, él quedaría deshonrado, quedaría tirado por los suelos. En una sociedad especialmente patriarcal, muy machista, en el que vivían en aldeas. Es decir, se iban a enterar no solamente sus familiares, sino sus amigos, su gente del trabajo, toda la comunidad. Sería mal visto por toda su comunidad. Pues San José también lo comprende, se le escapa de sus manos, pero confía y hace que Dios siga con sus planes. Entonces aquí en José y María vemos un testimonio para cada uno de nosotros, a fiarnos de Dios. Que no todo tenga que pasar por nuestra mente, que no todo tenga que pasar por nuestra lógica. Dejemos a Dios ser Dios, dejemos que Él nos sorprenda, que no tiene que pasar todo por nuestra lógica. Pues aunque no entendamos, aunque no comprendamos, fiémonos de Dios, de su bondad y de su amor. Imágenes secundarias que aparecen también siempre en los portales de Belén, ¿no? Que si el lavandero, la lavandera, que si el panadero, el orfebre. ¿Qué nos dicen estas imágenes secundarias? Nos dice el Papa. Expresan que este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo el ser humano y para toda criatura. Representa la santidad cotidiana. Este niño, como decíamos antes, este gran milagro de Dios hecho hombre, no solamente viene para unos cuantos, sino viene para el mundo entero, para la sociedad entera. Viviendo cada uno la santidad en su propio oficio, ahí encuentran a Dios. Él, como dice el Papa, la santidad y de los santos de la puerta de al lado. Es decir, la santidad en la vida cotidiana. Madre Teresa de Calcuta decía que la santidad consistía en esto, en hacer lo cotidiano, lo ordinario, con mucho amor. Cada uno de nosotros nos tenemos que santificar en nuestro oficio, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer en casa, en nuestros roles, en nuestras amistades. Ahí nos hacemos santos. Pues estas imágenes representan esa santidad en la vida ordinaria, cotidiana. Y bueno, y el gran protagonista de la Navidad, el niño Dios, ¿no? Dios se presenta así, en un niño para ser recibido en nuestros brazos. Muchas veces los niños tienen así, esos niños Belén, que es como si estuvieran pidiendo brazos, ¿no? Porque en esto consiste la Navidad. Consiste en abrazar al niño Jesús y hacerlo nuestro. A abrazar de nuevo a este niño que nace, a este niño que nos presenta de nuevo la propuesta de Dios para este mundo. Esa propuesta de hacer un mundo más justo, más humano, más fraterno. Un mundo en el que cada vez tenga menos cabida el odio, las guerras, las divisiones, los enfrentamientos, y cada vez tenga más terreno el amor, la compasión, la misericordia, la cercanía, el respeto, que es lo que este niño nos trae. Pues este es el mensaje de la Navidad, un mensaje en el que el niño Jesús nos ofrece de nuevo esta propuesta por parte de Dios. Depende de nosotros de hacerlo o no realidad. La Navidad no solamente recordamos que hace 21 siglos nació el niño Jesús, sino la Navidad es para que actualicemos esa venida de Cristo hace 21 siglos. Es decir, no solamente celebramos que nació en Belén, sino Dios necesita poder nacer de nuevo en nuestras vidas. Y para nacer en nuestra vida necesita un corazón bien dispuesto, necesita una vida bien dispuesta. Que acojamos al niño en nuestros corazones, que acojamos al niño en nuestras vidas. Porque acogiendo al niño en nuestra vida hace posible lo que es imposible. Es decir, hace posible de que Dios nazca de nuevo en el siglo XXI, aquí en Cádiz, por ejemplo. Pero para que pueda nacer aquí en Cádiz en el siglo XXI, te necesita a ti y a mí, como necesitó en su momento a María y a José. Pues esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco para este tiempo de la Navidad. Como decía al inicio, esto tiene cabida
porque vamos de la mano, porque somos la familia de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, lo que hemos ido estudiando durante estas semanas anteriores. Somos deseo de Dios, somos los que somos por iniciativa divina. Dios nos ha convocado para que nosotros hagamos posible de que Él siga naciendo y podamos transmitirlo a la sociedad y al mundo entero. Pero como digo, necesita una Navidad en la que tú y yo le acojamos, le abramos nuestras puertas y pueda nacer en nosotros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.